Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Buenas tardes. Vamos a entonar un himno para la gloria del Señor. Una voz me dice desde el cielo: sigue, sigue, sigue en pos de mí. Ora, ora y no desmayes. Canta, canta, canta para mí. Ven y serme fiel hasta la muerte. Yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. De Cristo es la voz que yo he escuchado, del Espíritu Consolador. Él ha dicho: mira mi costado, derramando su sangre por ti. Ven y serme fiel hasta la muerte. Yo seré contigo hasta el fin. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Luego tú estarás allá en el cielo, donde tengo una morada preparada para ti. Un saludo muy cordial a todos los hermanos, hermanas y amigos quienes en esta tarde están en sintonía de este servicio en la señal del Tabernáculo Ebenezer. Esperamos en este día que lo que se haya de hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo pueda ser de bendición para sus vidas. Perdón. Quien les habla, su hermano en Cristo y amigo Ramón Camacho, estaremos acompañándoles en este servicio, en esta tarde, para continuar este maravilloso tema que veo que, y lo he comprobado al profundizar y al meditar sobre este tema, es un tema que es el tema, y yo lo siento así, y veo la guianza del Espíritu Santo en nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, acerca de este tema, dándonos
Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Usted pudiera decir, bueno, ¿y cuál es la relación de este tema con lo que estamos viviendo? Yo diría que es clave, porque este tema enmarca una comunión. Lo hemos hablado a través de los programas que el Señor me ha permitido compartir con ustedes. Este tema veo que es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios a la comunión. Y cuando hablo de comunión, perdón, y en esto tal vez profundice un poco más con relación al concepto que se ha dado y que tal vez usted maneje una parte de ese concepto. Comunión es algo integral. Comunión es la comunicación de Dios con el hombre y la comunicación del hombre con Dios. Habíamos hablado en programas anteriores acerca de eso y con la ayuda del Señor estaremos tocando ejemplos, porque yo veo que esta fórmula o esa visión de Dios no es de ahorita, es de mucho antes y de siempre que Dios ha lidiado con su pueblo. Ha sido algo maravilloso cómo el Señor ha revelado estos misterios a hombres y mujeres. ¿Cuáles misterios? De su voluntad, la voluntad de Dios revelada al hombre. Y cuando el hombre sabe cuál es la voluntad de Dios, entonces él hace exactamente lo que Dios quiere que él haga. Por eso es que es tan importante en este tiempo de oscuridad espiritual en que estamos viviendo en el mundo entero, porque usted puede estar en cualquier lugar del mundo y está sufriendo las consecuencias de lo que está sucediendo. Y si usted, quien me escucha, ya sea hombre o mujer que no conoce a Cristo o que está en una iglesia, tal vez usted no había entendido lo que significa vivir en el tiempo en que estamos viviendo. Yo creo que este comienzo de señales puede darle a usted un indicio que hacia dónde o qué es lo que Dios quiere. Es necesario que usted tenga comunión con Dios para que pueda comprender por qué están sucediendo las cosas. Si usted no tiene comunión con Dios, usted no puede entender por qué es que suceden las cosas. Porque habíamos hablado que comunión es oración y revelación. Dios hablándole al hombre, revelación, y el hombre hablándole a Dios, oración. Eso es comunión. Y sin usted preguntarle al Señor acerca de lo que está sucediendo, usted no entenderá qué es lo que sucede. Usted necesita construir una vida de comunión. Y fíjense que no solamente estoy enfocando lo que es solamente una parte cuando se habla de lo que es oración. Estoy hablando de algo integral. No puede ser un monólogo, es una comunión. Usted tiene que desarrollar esa experiencia con Dios. Es muy necesario que usted lo haga en esta hora. Por eso, quien me escucha en esta noche, espero que este servicio pueda ser de bendición para usted, porque es muy importante que el Espíritu Santo le revele a usted y que usted abra su corazón la necesidad de tener comunión con Dios. Usted no puede seguir viviendo una vida liviana y superficial o religiosa como lo ha estado viviendo. Tal vez sus planes se basan en cosas muy naturales y usted me pudiera decir, pero hermano, ¿es que acaso hay algo malo en eso? Yo le diría, técnicamente no. Pero ¿realmente usted considera que lo natural puede ser más importante en este tiempo que lo espiritual? ¿Usted considera que lo que está sucediendo en el mundo no es un llamado de atención de Dios para que nos alleguemos a Él, para que clamemos a Él, para que lo busquemos a Él? Por eso es muy importante
que usted entienda en esta hora el plan y propósito de Dios. Y el propósito en esta noche es llevarlo a que entienda que no es solamente usted que ha pasado por esa experiencia o la demanda de Dios, sino que es algo que es como bajo la inspiración del Espíritu Santo, decía el hermano Branham, es un ciclo. Las cosas se repiten una y otra vez, pero con diferentes circunstancias y diferentes personajes. Pero Dios ha lidiado con los seres humanos de la misma manera. Es la manera de Dios captar la atención del hombre y de la mujer. Recuerde, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. ¿Cómo podemos saber lo que viene, hermano? ¿Cómo podemos saber lo que está delante de nosotros si nosotros no le preguntamos a Dios y Dios a su vez nos habla? Es muy importante en esta hora que usted entienda la importancia de tener comunión con Dios. Por eso, en esta hora le invito a que usted abra sus Biblias junto con nosotros en esta tarde en varias escrituras. Vamos a fundamentar lo que se va a hablar en esta tarde en la escritura que el Espíritu Santo ha tomado como una conexión de las escrituras que en anteriores programas hemos compartido con ustedes. Una es Hebreos 11, fíjense, Hebreos 11, Hebreos 11, el versículo 6. Esa es una de las que vamos a compartir en esta tarde. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Empero sin fe, recuerden que fe es revelación. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a, esa escritura la habíamos tocado en anteriores oportunidades, pero vamos en esta tarde a tocarla una vez más para fundamentar lo que se ha de hablar en esta hora, que es Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Fíjense el marco de esta escritura y ahorita la vamos a explicar por qué el Señor le da esta escritura a Jeremías. Pero antes vamos a hacer una oración al Señor en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Pongo este servicio en tus manos, pongo a los oyentes en tus manos, Señor. Glorifica tu santo y precioso nombre, Señor. Que tu nombre pueda ser glorificado en esta hora, que la revelación pueda llegar a los corazones de los hombres y mujeres y entender el plan y propósito de Dios que tú tienes para este tiempo. No importa las circunstancias difíciles por las cuales el mundo está pasando, Señor, tú tienes una palabra para tu pueblo. Y tu pueblo tiene la luz de la revelación en sus corazones y tu pueblo no está en tinieblas ni en confusión. Ciertamente, tu pueblo sabe lo que tú quieres y por qué suceden las cosas. Y gracias te damos, Señor, por ese compañerismo, por ese amor, por esa, Señor, relación que tu pueblo tiene contigo en esta hora. Gracias te damos en esta hora. Lo que se haya de hablar, inspíralo tú, Señor, y que pueda llegar a los corazones de los que nos oyen en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Vamos a hacer un resumen de lo que hablamos en las semanas anteriores para que, como siempre repito y digo antes de comenzar, usted tal vez me ha escuchado, pero puede haber un hermano o una vida que no ha escuchado los anteriores programas y quiera saber de qué estamos hablando en esta hora. Estamos hablando que Dios quiere darse a conocer al hombre. Dios quiere tener compañerismo con el hombre. Dios quiere hablarle al hombre. No es una imaginación, es Dios teniendo un estrecho compañerismo con el ser humano. Dios quiere hablarle al ser humano. Dios quiere caminar con el ser humano. Habíamos dicho que ese es el propósito primario del Evangelio. Viene a restaurar la condición del ser humano
Fíjense, la condición del ser humano a su posición original, porque el ser humano nació para tener compañerismo con Dios. El ser humano nació para ser uno con Dios. Es muy importante que usted entienda eso en esta hora, porque como habíamos hablado las semanas anteriores, usted no nació simplemente porque apareció, como enseñan algunas doctrinas filosóficas, que el hombre simplemente apareció en la tierra. No, el hombre fue manifestado en la tierra para que reflejara a Dios. Grábese eso en su corazón. El hombre nació, y la mujer, cuando me refiero al hombre, me refiero al ser humano. El hombre nació para reflejar a Dios. Grábeselo en su corazón. No nació para ser un médico, o un abogado, o un ingeniero, o un hombre que gane mucho dinero, o un hombre que tenga mucha fama, o que sea un deportista, o un político, o simplemente un hombre que tiene una esposa que tiene hijos. Yo nací para tener hijos, como han dicho algunas mujeres. Mi propósito en la vida son estos niños. Usted no está entendiendo. Es necesario que usted entienda por qué usted está aquí en la tierra. El propósito es reflejar a Dios. Lo demás está sujeto a eso. Todo lo que usted pudiera hacer en la tierra está sujeto a eso. Está sujeto a que usted refleje a Dios. Y usted dirá, tal vez, mujer que me escucha, ¿es que acaso las mujeres no nacieron para tener hijos? Sí, es cierto, pero deben primero reflejar a Dios. El hombre dirá, ¿es que acaso yo no puedo tener una profesión y no puedo ser un padre? Por supuesto que sí. Pero primero debe usted reflejar a Dios, porque ser padre, ser madre, ser un profesional, ser un hombre exitoso en la vida, ser lo que usted quiera hacer aquí en la tierra, debe estar sujeto y condicionado a Dios, a la voluntad de Dios, no a lo que usted considera o cree que debe hacer para agradar a Dios. Es hacer su voluntad. ¿Se da cuenta? Usted debe hacer la voluntad de Dios para reflejar a Dios. Usted debe hacer y le debe ser revelada su voluntad, la voluntad de Dios, para que usted pueda agradar a Dios. Ese es el secreto de los grandes hombres que han reconocido que esa es la razón por la cual están aquí en la tierra. Cuando reconocen eso, entonces se alinean y van directo a cumplir su plan y propósito en la tierra. Y ese hombre o esa mujer dejan una marca, una influencia, cumplen el propósito de Dios. Recuerden, como hablamos, el ser humano nació aquí en la tierra, fue manifestado para ser imagen y semejanza de Dios, no para reflejar a una ideología política o a una idiosincrasia nacional o deportiva. No, nació para reflejar a Dios, pero el hombre perdió eso. ¿Y por qué perdió eso? Por causa del pecado. Ya el hombre, en su condición de pecado, no manifiesta a Dios, ni es imagen ni semejanza de Dios. Por eso esa imagen debe ser restaurada. ¿Y cómo es restaurada? Que el espíritu que identifica al ser humano pueda volver al ser humano. ¿Sabía usted que el único ser que perdió su espíritu original fue el hombre? ¿Sabía usted eso? El caballo no ha perdido su espíritu, por eso usted ve que un caballo siempre se va a comportar como un caballo. Usted ve a un perrito y aunque puede ser un animal que se ha criado en un hogar de seres humanos, él siempre, no importa el lugar, no importa la cultura o el país
o el lugar en la tierra donde cualquier raza de perros pudiera vivir, siempre se van a comportar como perros. Igual los gatos, igual los pájaros, igual todos y cada uno de los animales creados para un propósito. Un caballo no puede ser distinto a un caballo o cualquier animal que usted pudiera mencionar o venirse a la mente. Ellos nacieron con ese espíritu para reflejar lo que son. Ellos no han perdido su espíritu. Por eso usted jamás verá a un burro hablando o a un caballo volando. No. Siempre harán como sus antepasados hicieron. El caballo fue caballo desde un principio y siempre seguirá comportándose como un caballo, igual un perro, un gato, un águila, lo que sea. Aún los animales más diminutos, los seres vivos más diminutos, les fue dado un espíritu para que se comporten de la manera en que se comportan. Ahora, todos ellos pudieran en esta hora, si Dios les permitiera hablar, le dijeran: nosotros no hemos pecado, nosotros no perdimos nuestro espíritu, lo cual es cierto. Entonces, ¿quién es el único ser que perdió su espíritu original? El ser humano. El ser humano perdió su espíritu original. Y hermano, ¿cuál es el espíritu original del ser humano? El Espíritu Santo. El hombre nació para reflejar al Espíritu Santo, para reflejar a Dios, porque sin el Espíritu Santo usted no puede reflejar a Dios. Usted no puede ser imagen y semejanza de Dios, porque la vida de Dios no está en usted. Esa es una de las razones por las cuales las denominaciones, las múltiples denominaciones que han sustituido la vida de Dios y no llevan a sus creyentes a recibir el bautismo del Espíritu Santo, son condenadas por Dios. ¿Por qué? Porque quieren sustituir el espíritu de vida que les vuelve a dar la identidad como hijos de Dios, lo sustituye por un espíritu denominacional o un espíritu religioso. Se comportan de acuerdo a la denominación de donde son. Y Dios no quiere que usted, quien me escucha en esta tarde, refleje una denominación o refleje una ideología política o refleje una idiosincrasia nacional. Ese no es el espíritu que estamos llamados a reflejar como cristianos, como hombres y mujeres. El ser humano nació para reflejar a Dios. Y para reflejar a Dios debemos tener el Espíritu de Dios. Pero por causa del pecado ya no tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos ahora que buscar el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se consigue el Espíritu de Dios? La Biblia lo dice. Por medio de un sacrificio perfecto, alguien tenía que morir por usted y por mí. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Pero el Señor dio su vida, nuestro Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí, para que ahora pudiéramos tener el derecho de volver a Dios, porque ninguna cosa que hace abominación y mentira podrá entrar en la presencia del Señor, y eso debe ser quitado de nosotros. ¿Y cómo, hermano, puede ser eso quitado? Hechos 2:38 ilustra los pasos que usted debe dar. Usted debe entrar por la puerta del arrepentimiento. No hay una puerta lateral, no. Cualquier puerta lateral que usted intente entrar y que no sea la puerta del arrepentimiento, lo va a llevar a una religión. Porque lo primero que usted tiene que reconocer y poder ser restaurado a la condición original de hijo de Dios es lo que impidió
que usted fuera originalmente un hijo de Dios con plenos derechos, y es el pecado. Primero debemos arrepentirnos del pecado que pudiéramos haber cometido, pedirle perdón al Señor y reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, que le hemos dado la espalda a Dios y que ahora queremos la reconciliación. Queremos, como dijimos la semana pasada, unirnos a Dios. Queremos tener otra vez ese hermoso compañerismo que tenían Adán y Eva y que nuestro Señor Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Porque nada hago sin que el Padre primero me muestre, dice la Escritura. Ese es el compañerismo que el ser humano está llamado a tener de nuevo con el ser humano. Todo ser humano, no importa la condición social, económica, cultural, no importa el país, todos los seres humanos nacieron para reflejar a Dios, pero hay un solo camino para reflejar a Dios y comienza con la primera puerta, la puerta del arrepentimiento. No se trata de decir, bueno, gracias a Dios ahora tengo la Biblia, pero reconociste que eres un pecador primero. Me alegra que tú reconozcas que la Biblia es la palabra, pero primero debes arrepentirte, porque eso es lo que impide, lo que separa al hombre de Dios. Cuando tú le pides perdón a Dios, entonces tú das el primer paso y conforme al mandamiento, eres bautizado en el nombre del que murió por ti y del que quiere reconciliarse contigo, con Dios, porque la Escritura dice que Dios se hizo carne. El Señor Jesús es Dios hecho carne. Y Él vino para que tú y yo pudiéramos tener acceso a Dios. Por eso, en su nombre, porque ahora el sacrificio ha sido ofrecido, en su nombre, nosotros somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, invocando ese precioso nombre. Ahora, usted dirá, pero hermano, yo me he bautizado en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted no está entendiendo algo. Dios respeta sus ministerios. Escuche bien esto. Dios respeta las dispensaciones. La dispensación del perdón y de la gracia está reflejado en nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro Señor Jesucristo en las edades anteriores, antes, en los días de los profetas, era un nombre velado porque todavía no era el tiempo de su manifestación. Por eso, usted debe honrar el sacrificio hecho por usted cuando usted invoca el nombre del que murió por usted. Porque no fue el gran Jehová quien murió. No. Fue Jesús. Fue Dios hecho carne. El mismo Jesús se hizo carne. Entienda eso. Usted dirá, pero no es lo mismo. Pero es la dispensación de Dios hecho carne. Era el Mesías, el hijo de Adán. Ese era su ministerio. Cuando él estaba en carne y en la tierra, él decía, yo soy el hijo del hombre. Ahora, ¿de cuál hombre? De Adán. Porque ese era el hijo que debió haber tenido Adán. Nacer con el Espíritu Santo en perfección y sin concepción sexual. Por eso él se identificó como el hijo de Adán cuando estaba aquí en la tierra. Y él se identificó con esa dispensación. Y él dijo, yo soy el hijo del hombre. Cuando el Señor resucita de entre los muertos, ahora para nosotros la dispensación se abre. La dispensación del perdón, y ahora para nosotros Él es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el que perdonó nuestros pecados. Para los judíos,
también él era el hijo de David, porque Dios le había prometido a David que su hijo heredaría el trono. Y el que va a heredar el trono es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta que Dios respeta sus dispensaciones? Por eso, para usted, quien me escucha en esta hora, para usted, Él es el Hijo de Dios. Él es el Redentor. Él es nuestro Salvador. Y el nombre redentivo con el cual Él se manifestó aquí en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Y en ese nombre, en el nombre del que murió por usted, y el nombre por el cual podemos ser salvos, porque Él no vino en el nombre de Melquisedec, no. Él vino en el nombre de Jesús, que significa Jehová Salvador. Por eso, usted honra el sacrificio y reconoce el sacrificio cuando usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo. Se da cuenta que lo del bautismo es mucho más profundo de lo que usted se imagina. Usted que a lo mejor dice que bautizarse en título es igual. No, no es igual, porque usted no está invocando el nombre redentivo dado a los hombres, por lo cual podemos ser salvos, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en esta hora, si usted realmente quiere volver a reconciliarse con Dios, debe aceptar el sacrificio provisto por Dios. Y ese sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. Ese era el ministerio de Dios aquí en la tierra. El ministerio del Mesías. Dios hecho carne y habitó entre los hombres. Y Dios dando su vida. Ese era su ministerio. Para eso Él vino aquí a la tierra. Dios comiendo. Dios ministrando. Dios en una tumba. Dios resucitando. ¿Se dan cuenta? ¿Y quién es ese Dios? Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, usted no debe avergonzarse de invocar ese precioso nombre en su vida. Cuando usted baja las aguas, usted está reconociendo que ese Mesías prometido vino y tenía un nombre. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el puente que ahora debemos cruzar, porque no había puente. Dios estaba allá y el precipicio del pecado estaba delante de nosotros. No había manera que lo cruzáramos. Ahora ese puente es nuestro Señor Jesucristo. Corra, cruza ese puente antes de que sea cerrado. Corra antes de que sea cerrado. No se avergüence de invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por usted, no ningún hombre, ni ningún hombre famoso. No, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el hombre reconoce su condición de pecado y acepta el sacrificio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, entonces, como ilustramos la semana pasada, y espero que no tropiecen, porque ese es el tipo perfecto. No hay un tipo más perfecto que la relación de un esposo y de una esposa. Cuando nosotros le decimos sí al Señor, estamos casados. Entienda eso. Entienda eso. Cuando usted le dice sí a ese pretendiente, usted, hermana, quien me escucha en esta tarde, usted está casada, porque ya hay un compromiso. Y cuando usted le dice sí al Señor, usted está casado con el Señor. Ahora, viene el Señor e impregna de su simiente palabra en usted. ¿Y cómo se impregna esa simiente palabra? Estoy hablando en términos naturales y espirituales, para que usted me entienda el tipo perfecto. ¿Y cómo es impregnada esa simiente palabra en usted? Cuando usted recibe la Biblia y empieza a obedecer la palabra,
y empieza en la santificación a obedecer y a apartarse de lo malo. Entienda eso. Cuando usted empieza a apartarse de lo malo, usted se está haciendo, y yo me estoy haciendo uno con esa palabra. ¿Cómo puedo saber si yo creí o no esta palabra si no la obedezco? Cuando usted empieza a obedecer la palabra, usted se hace uno con esa palabra y la palabra empieza a crecer en usted, empieza a crecer en usted, empieza a crecer en usted. Se empieza a formar una nueva criatura en usted. Entienda eso. Primero, usted le debe decir sí al Señor, porque estamos hablando de volver a unirnos con Dios, que es nuestro esposo. Primero, usted le tiene que decir sí. Segundo, usted tiene que ser impregnado de la simiente palabra cuando usted empieza a obedecer a Dios y a dejar todo lo que lo contamina y todo lo que lo aparta de Dios. Por eso el Espíritu Santo clama acerca de la condición de hombres y mujeres para que empiecen a ser impregnados de la palabra. Usted que quiere recibir el Espíritu Santo, déjeme decirle algo. El hermano Branham utilizó esta expresión y él decía esto: no es cuánto usted le da al altar que usted va a recibir el Espíritu Santo. Eso no, a la luz de este tipo se nota claramente que es cierto. ¿Y qué es lo que dijo el profeta? Obediencia completa a la palabra, o sea, que la simiente es, usted recibe esa simiente en su corazón y usted empieza, y disculpen, usted empieza a recibir esa palabra y esa simiente empieza a hacerse uno en usted. Usted, dama que me escucha, cuando empieza a hacerse esa, es tremendo. Estamos hablando de las cosas que nos conocemos. Entienda esto. Llévalo a un punto de vista espiritual, porque lo que usted vaya a hacer refleja si usted cree o no la palabra. Es importante que las obras de obediencia sigan a esa confesión que usted ha hecho. Cuando usted recibe la simiente palabra, porque después que se casan, ahí, hablando en lo natural, la unión, estamos ilustrando algo, la unión, en cuanto a las parejas naturales, la unión sexual entre el hombre y la mujer, que es la permisiva, la que fue, a la larga fue la que en estos momentos el hombre y la mujer están haciendo. Pero en lo espiritual, cuando el hombre y la mujer le dicen sí a Dios, la simiente palabra viene al hombre y el hombre empieza a obedecer la palabra. Usted, dama, empieza a quemar los pantalones o empieza como hacen algunas hermanas, las transforman en falda. Si usted puede hacer eso, bueno, hágalo. Pero si no lo puede hacer, no lo vaya a regalar, no comparte el pecado con nadie, quémelo. Esas ropas sexuales, sensuales que usted utilizaba en el mundo, quémelas, porque al hacer eso, usted está reconociendo que es pecado y usted no quiere practicar el pecado porque usted, que quiere recibir el Espíritu Santo, usted quiere que la simiente palabra empiece a obrar en usted en obediencia. Eso es lo que la Biblia llama santificación. Cuando usted empieza a obedecer y esas pinturas que usted utilizaba conforme a las modas del mundo, usted las desecha. Usted, dama, que se cortaba el cabello, siendo que Dios le ha dado su cabello como una cubierta, es el mandamiento de Dios, usted deja de cortárselo. ¿Por qué? Porque usted quiere que la palabra se haga uno en usted. Pero si usted dice, no hay que ser tan fanático, no hay que ser tan extremista, al hacer eso,
la simiente palabra no se está haciendo uno en usted y no está creciendo ninguna criatura en usted. Usted no va a darle un hijo al Señor si usted rechaza la simiente palabra, porque el propósito es tener el Hijo, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, cuando usted recibe la palabra y obedece la palabra, y usted, hombre, se aleja de las mujeres, se aleja del licor, se aleja de los amigos que lo corrompen, y usted que se aleja de los malos hábitos, todo eso hace que usted reciba la simiente palabra porque usted quiere obedecer a Dios. Usted quiere obedecer la palabra. Usted quiere hacerse uno con la palabra. El marco de lo que estamos hablando es, como hablamos en un principio, el hombre perdió su espíritu. Para poder tener comunión con Dios necesita el Espíritu Santo. Y cuando entonces el hombre obedece a Dios, no importa que lo llamen fanático, tonto, vienen las mujeres a proponerle relaciones a usted y usted le da la espalda a esas mujeres. ¿Por qué? Porque usted se ha unido con Dios. Ahora usted está unido con Dios y usted va a probar la obediencia a Dios. Es como una muchacha que está comprometida a casarse, viene otro y le ofrece matrimonio y ella dice, no, ya yo estoy comprometida con otro hombre. ¿Se dan cuenta? Yo voy a hacer una familia con él porque yo lo amo. Así es la relación del hombre con Dios. Nosotros nos unimos a Dios. Nosotros le decimos sí al Señor. La simiente palabra empieza a impregnar nuestras vidas y a cambiar nuestros hábitos. Si teníamos hábitos contrarios a la palabra, ahora viene el Espíritu y empieza a obrar, a vivificar esas palabras de santidad. Ya no habla como los hombres y mujeres del mundo. Ya no se comporta como los hombres y mujeres del mundo. ¿Por qué? Porque hay una simiente palabra que está creciendo. Porque usted quiere tener un hijo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y viene la tercera parte de Hechos 2:38. Y recibiréis el Espíritu Santo. Viene la vida de Dios. Y ahora usted da a luz al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la vida de Dios está en usted. ¿Se dan cuenta? Ahora usted le ha dado un hijo a Dios. Y ahora ese Jesús pequeño que está en su corazón en la forma del Espíritu Santo, ahora usted lo va a llevar a una crianza. Y usted lo va a levantar en la fe, en la virtud, en la ciencia, en la templanza, en la paciencia, en el temor de Dios, en el amor fraternal, para que ese niño sea un hombre conforme a la estatura del varón perfecto, del hombre perfecto. ¿Se dan cuenta del tipo perfecto? Esa es la condición a la cual el hombre debe llegar. El hombre debe llegar a esa condición de nuevo. Pero en la condición de pecado no puede. En la condición de pecado no vas a entender a Dios, no vas a comprender el plan y propósito de Dios. Para ti Dios será un extraño. Como si viene un extraño y te dice algo que tú no comprendes. Pero si tú estás unido o unida a Dios, tú vas a tener el mismo espíritu. Por eso hay expresiones en el mundo cuando dicen, tú y yo estamos conectados, tenemos el mismo espíritu. Por supuesto. Están entendiendo. O sea, hay algo que los hace pensar igual y comprender de la misma manera. Igual nosotros como cristianos tenemos que tener el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nuestra vida, para que ahora podamos comprender a Dios. Y esa escritura la habíamos leído en el primer programa. Cuando nosotros, dice la escritura, no es que vamos a retener la mente de Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, ahora tenemos ya la mente de Dios. Usted debe tener la mente de Dios porque usted, si usted ha nacido de nuevo, ha recibido el Espíritu Santo, usted ya debe tener la mente de Cristo, porque la mente de Cristo es la mente
del Espíritu Santo. Es el Espíritu que lo hará conectarse con Dios. Usted entenderá a Dios porque el Espíritu lo va a llevar a la palabra. Lo va a llevar para que entienda la palabra. La Biblia no se entiende por concepciones humanas ni por conceptos intelectuales. No es por enseñanza, es por revelación. Esta Biblia le tiene que ser revelada a usted. El Espíritu Santo le tiene que revelar esta palabra para que usted la pueda entender y usted la pueda obedecer. Y la revelación es Dios hablándole al hombre. ¿Se dan cuenta del tipo perfecto a lo que nosotros los seres humanos estamos llamados a reflejar? Estamos llamados a reflejar a Dios. Estamos llamados a, aquí en la tierra, entender a Dios. Como dijimos en el tipo y volvemos a repetir, el que conoce al esposo es la esposa y el que conoce a la esposa es el esposo. Nosotros, por cuanto tenemos el mismo Espíritu de Dios y tenemos la mente de Cristo, sabemos en qué está pensando Dios. Sabemos qué es lo que Dios quiere. Usted tal vez pudiera estarme citando esa escritura que dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos, pero es si usted no tiene la mente de Cristo. Si usted tiene la mente de Cristo, sus pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. No utilice esa escritura para justificarse o para justificar su falta de comunión. Si usted tiene la mente de Cristo y tiene el Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu lo va a llevar a la palabra que lo hará comprender el propósito, la anchura, la altura y la profundidad de la palabra de Dios y el propósito de Dios. Por eso, para poder hablar de Dios revelando las cosas que no conocemos, es necesario que usted ocupe su lugar, si no usted no va a entender a Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios y conocer las cosas que están ocultas, es necesario que usted sea restaurado. Es estrictamente necesario. No le va a servir ser un miembro de iglesia. Me explico. No le va a servir ser solamente un miembro de iglesia. ¿Por qué? Porque si usted se conforma con solamente ser un miembro de iglesia, y les voy a decir cuál es el detalle de eso, usted simplemente hará lo que la iglesia diga. ¿Se dan cuenta? Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted hará lo que el Espíritu de Dios le diga. Ahora, si la iglesia obra conforme a la palabra, usted va a decir amén y va a decir, ahí está Dios. Ese es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en su corazón, que identifica a Dios, porque ya Dios le ha hablado, ya Dios le dijo, ya Dios le habló por medio del Espíritu a través de la palabra y dice, esto es Dios. Por eso, cuando nosotros hablamos de los dones espirituales y del ministerio quíntuple, si su iglesia dice que eso es en el pasado y usted no tiene el Espíritu Santo y usted se basa en lo que la iglesia diga, usted va a decir amén a lo que ellos dicen. Pero si el Espíritu Santo está en su corazón y usted tiene comunión con Dios, o sea, usted le habla a Dios, oración, y Dios le habla a usted, revelación, Dios lo va a llevar a la Biblia y va a ver el fundamento escritural. Y usted dirá, allí está Dios. Es un reto, es un reto. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día no están mostrando su verdadera condición espiritual? Porque son los movimientos de Dios los que exponen las condiciones de los seres humanos. ¿Sabía usted eso? Cada vez que Dios se mueve en medio de su pueblo, como un mensaje que predicó nuestro hermano Oscar Galdona, la revelación ofende y escandaliza. ¿Por qué?
Porque cuando Dios habla hay gente que se escandaliza y se ofende, porque no tienen comunión con Dios y no conocen la voz de Dios. Y la voz de Dios, dijimos la semana pasada, es la palabra. Y la palabra va a ser hablada por el Espíritu Santo a través de sus instrumentos. Por eso, la comunión es tan importante que usted la practique para que usted pueda identificar la voz de Dios. Es necesario que construya la vida de oración en esta hora, porque esa construcción que usted haga es lo que lo va a ayudar a usted a entender el plan de Dios. Fíjense, para que usted vea, les voy a dar dos personajes en la Biblia, para que usted entienda el marco de las cosas. Fíjense en el caso de Jeremías, la escritura que leímos. Clama a mí y te responderé. Eso es Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Ahora miren el marco del cómo Dios le da esa escritura a Jeremías. Dios le da esa escritura a Jeremías. ¿Saben en dónde? ¿Saben dónde estaba Jeremías cuando Dios le dio esta escritura? En la cárcel. En medio de una invasión. ¡Qué tremendo! Nabucodonosor con sus tropas estaban invadiendo Israel. Imagínense la condición de Jeremías preso en una cárcel. Y fue palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Así ha dicho Jehová que la hizo, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Se identifica a Dios quién es el que le viene a hablar a Jeremías. Clama a mí y yo te responderé, le dijo a Jeremías. ¿Por qué le dice él a eso? Porque yo me imagino el ambiente de angustia que había en Jerusalén ante lo que estaba sucediendo y él en una cárcel. Yo me imagino que a lo mejor humanamente Jeremías se turbó, porque eso produce lo que alguien cree, lo que habla produce un ambiente. Y a lo mejor escuchaba los comentarios, nos van a matar, el virus nos va a matar, ¿qué vamos a hacer? No va a haber comida, no hay gasolina, no podemos trabajar. Y si usted empieza a escuchar esas voces, va a empezar a perder y a debilitar su fe, su revelación. ¿Cómo algo como eso puede debilitar la revelación que Dios le ha dado a una persona? Si Dios te dijo a ti, yo soy Jehová tu sanador, ¿por qué tendrías que dudar? Esa es una revelación dada por Dios. Pero cuando vienen las voces diciendo, mira, ten cuidado con el virus no perdona a nadie. Y tú empiezas a escuchar esa voz que no es la voz de Dios, ¿qué haces tú? Empiezas a poner en menos lo que ya Dios te dijo a través de la Biblia. Empiezas a dudar y tu fe empieza a flaquear. Pero si tú tomas lo que Dios te dijo, Dios me dijo que plaga no tocará tu morada. Yo lo creo. Yo creo eso. Yo creo que Dios me va a guardar. El ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen. Eso lo debe hacer el que recibió la revelación. Y cuando usted empieza a confesar las promesas de la palabra, usted, escuche bien, se convierte en el portador de la voz de Dios y empieza a traer fe y esperanza a todos los que lo escuchan. ¿Y quién hará esa obra? Los que tienen comunión con Dios, los que han sido restaurados, los que tienen el Espíritu Santo, los cristianos. Nosotros vamos a darle fe. ¿Y cómo podemos darle fe? Diciéndoles lo que Dios ya ha dicho en su palabra, recordándoles lo que Dios nos ha dado como promesa a nosotros.
clama a mí y yo te responderé, dice la Escritura. Yo soy Jehová tu sanador. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Y por qué caen 1000 y 10.000? Porque no le creen a Dios. No reciben la voz de Dios, que es la revelación de la palabra. Si usted en esta hora está peleando una batalla de fe, Dios le ha dado una promesa a usted y Dios le ha dicho: yo te supliré todo lo que os falte. ¿Por qué tendría que dudarlo? Pero va a venir el enemigo a su mente a batallar eso. Y a eso vamos a entrar ahorita, algo muy importante. El enemigo va a empezar a batallar su fe. Y el campo de batalla es la mente. Recuerde, el campo de batalla espiritual entre Dios y el diablo es la mente. Es su mente. Siempre va a ser allí. Aquí usted va a perder o a ganar las batallas. ¿Por qué? Porque si usted abre el razonamiento a la voz del diablo, eso va a bajar al corazón. Y en el corazón usted va a actuar. Pero si usted abre los canales de su espíritu a la voz de la palabra, a la voz del espíritu, entonces también llegará a su corazón y hará la obra. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el ambiente espiritual que usted crea en su hogar? ¿Cuál es el ambiente espiritual que usted crea en su trabajo? ¿Cuál es el ambiente espiritual que usted crea cuando está en la calle? Comparte las palabras llenas de incredulidad del mundo cuando está en la calle. Se hace amigo del incrédulo. Le da la razón al incrédulo. ¿Por qué más bien usted no construye una relación de comunión con Dios y comienza a testificar cuán grande es Dios? Y comienza a testificar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que Dios quiere guardar a sus hijos y que Dios quiere tener una comunión estrecha con sus hijos. Dios quiere tener compañerismo con nosotros, que en donde quiera que nosotros vayamos o estemos, Él esté allí, junto con nosotros, testificando y dándonos esa bendición. Porque yo le digo algo, en circunstancias como las de hoy, es cuando más se manifiesta Dios. Escuche bien, no se pierda la manifestación de Dios. Estas circunstancias son la mejor oportunidad, son las oportunidades cuando Dios se manifiesta más, porque Dios viene a hacer cosas que humanamente el ser humano no puede hacer. Pero cuando Dios viene y revela su palabra, entonces lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. No desmaye su fe. No permita que las circunstancias del mundo opaquen su fe, lo que Dios le ha dado. Recuerden que la fe, para que pueda ser perfecta, primero Dios le tiene que dar la revelación. Y segundo, usted debe asumir la posición de fe. Y la posición de fe es la más luchada, es la posición de guerra. Es la que usted va a pelear contra el enemigo cuando viene con sus dudas. Eso no es posible. Y usted dice, escrito está, escrito está. Cuando usted pelea en esa posición de fe y pelea hasta el tiempo del cumplimiento, entonces en el cumplimiento la fe se cumple y se convierte en fe perfecta. La fe perfecta es algo muy sencillo. Es la fe que se cumple. La fe perfecta es la fe que tiene un cumplimiento. Porque ¿de qué sirve que usted crea aquí, pero no persevera hasta aquí? Su fe, la Escritura lo llama, es una fe muerta, no tiene vida. Por eso es necesario que lo que usted crea aquí, lo mantenga aquí, pelee aquí, aquí. El diablo va a utilizar diversos instrumentos. Va a venir pensamiento, va a venir alguien y le va a querer opacar su fe. Pero usted aquí va a pelear. ¿Hasta qué? Hasta el día en que Dios ha determinado que ese iba a ser el día de la respuesta. ¿Sabía usted eso?
¿Sabía usted que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios asigna un día, una hora, un minuto y un segundo para que la respuesta llegue? No es que lo va a asignar, ya está asignado. Lo que pasa es que nosotros no sabemos. Porque si lo supiéramos, no sería fe. Tenemos la promesa, pero no sabemos el tiempo del cumplimiento. Y para esperar, como no sabemos el tiempo del cumplimiento, agarramos nuestro escudo y la espada y empezamos a avanzar. Dios lo dijo, a pelear en nuestra posición de fe hasta que llega el día del cumplimiento de la promesa. El que perseverare hasta el fin, dice la Escritura, ese, el que persevera, el que recibió la palabra y perseveró y peleó, ese es el que va a ser salvo. Ese es el que va a tener la petición de su corazón. Entienda eso. Es el que persevera en la promesa de Dios. El que le cree a Dios y dando gloria a Dios plenamente convencido, poderoso, que lo que Dios dijo, revelación, era poderoso para cumplirlo. Ahora, Dios le dice a Jeremías, clama a mí. No te dejes arrastrar por ese ambiente de incredulidad. Clama a mí y yo te respondo, hijo. No te quedes con la duda. Yo soy tu padre, yo soy tu esposo, yo soy tu novio, como usted lo quiera llamar. Yo estoy contigo, yo soy tu salvador. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. ¿Por qué Él quiere compartir eso? Porque Él quiere tener compañerismo con el ser humano. Y todo lo que Dios va a hacer aquí en la tierra, primero se lo revela a sus hijos. Porque sus hijos aquí son los que hacen la obra de Dios y entienden a Dios. Podemos ilustrarlo en los tipos que usted quiera. Dios le dice a sus hijos, Dios le dice a su esposa, Dios le dice a su amada, a su novia, a sus amigos. Todos los tipos apuntan a eso. Todos los tipos se entrelazan. Y Dios nos dice, yo no te dejaré en oscuridad. Tú tienes la luz de la revelación y yo te diré a ti todo lo que yo voy a hacer. Y por eso Él le recuerda a Jeremías en esa condición tan terrible. Clama a mí. Y yo, Jesús, Dios, en este caso, la dispensación era Jehová. ¿Se dan cuenta? La dispensación. Él no dijo, yo soy Jesús, porque todavía Él no se había hecho carne. La dispensación era Jehová. Así ha dicho Jehová que la hizo. Todavía el nombre de Jesús estaba oculto. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. ¿Qué es lo que Dios no sabe? ¿Qué es lo que Dios no puede? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Él lo hizo. Él hizo este mundo. Él creó todo ser vivo aquí en la tierra. ¿Puede Dios tomar algo y transformarlo? ¿Puede Dios tomar a un pecador y transformarlo? ¿Puede Dios tomar una situación y cambiar esa situación? ¿Puede Dios suplirte a ti en la necesidad que tienes de trabajo, de empleo, de alimento para tus hijos? Lo puede hacer. ¿Puede Dios darte la sanidad en la condición en la cual tú te encuentras? Por supuesto. Yo soy Jehová, le dijo a Jeremías. Y le dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando usted lee los siguientes versículos, usted verá que Dios le revela el plan que Dios iba a hacer con Jeremías y con Jerusalén y con Israel. Porque Dios, cuando Dios revela, Dios es tan amplio que nosotros le pedimos así al Señor, así como usted ven en la cámara, y Dios responde así. Dios es amplio.
Él nos da más abundantemente de lo que pedimos. Nada más les voy a ilustrar cómo Dios le da la respuesta a Jeremías, a lo mejor en esa angustia en que Jeremías se encontraba. Y el Señor le dice, ten comunión conmigo, clama a mí, ora, clama a mí. Y yo, revelación, te responderé, hijo. Y te voy a decir las cosas que van a pasar para que tú sepas, yo las voy a hacer, pero yo voy a compartir mi secreto contigo. Fíjense, para ilustrarles lo que les estoy diciendo, voy a leer el resto del contexto de esta escritura. Porque así ha dicho Jehová, versículo 4 en adelante, Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, Jerusalén, y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, recuerden, Nabucodonosor. Porque vinieron para pelear con los caldeos, aparece en paréntesis, para henchirlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo, dice Dios, con mi furor y con mi ira, pues que escondí mi rostro de esta ciudad. Fíjense lo que le está mostrando el Señor. Escondí mi rostro de esta ciudad, a causa de toda su malicia. Hermano, ¿cómo Dios pudo haber permitido este virus que han muerto tantas personas? Herí yo con mi furor y con mi ira, pues que escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. ¿Cuánta malicia se ha estado cometiendo en este mundo? ¿Cuántas cosas, cuánto pecado se ha cometido? Ustedes se ponen a ver la continuidad de las cosas que han estado sucediendo y lo que ha sucedido es terrible en cuanto a moral. Ahora ya los hombres no temen burlarse de Dios, no temen burlarse de las cosas de Dios. Ahora proponen leyes para matar niños en el vientre, proponen leyes para que hombres se casen con hombres y mujeres con mujeres. Aún he visto, proponen leyes para promover la promiscuidad con niños. Recuerden, herí con mi furor y con mi ira. Esto es apenas un comienzo, amigos y amigas, lo que está sucediendo en el mundo. Pues que escondí mi rostro sobre este mundo a causa de su malicia. Malicia es obrar lo malo. Y eso es lo que esta generación está haciendo. La maldad, la abominación del amorreo ha llegado hasta la copa y se ha desbordado. Imagínense. He aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuándo es eso? Cuando Israel, y a eso vamos ahorita, cuando Israel reconozca su condición espiritual. La cura, la sanidad y medicina vendría cuando ellos se arrepintieran de sus pecados. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio. ¿Se dan cuenta que el plan de Dios es perfecto y eso siempre se repite? Si se humillare mi pueblo. Si reconocemos nuestro pecado, Dios curará esas heridas y Dios nos salvará. Pero si usted insiste en identificarse con el pecado, entonces usted compartirá la suerte que tendrá el diablo y sus ángeles y su pecado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted cumpla el propósito por el cual lo manifestó aquí en la tierra, para que reflejara la imagen y semejanza de Dios. Fíjense. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron.
No importa el pecado que usted haya cometido, amigo y amiga que me escucha en esta noche. Dios quiere perdonarlo. Pero si usted reconoce su pecado, recuerden, no hay una puerta lateral. Tiene que entrar por la puerta del arrepentimiento. Es la única manera para que Dios pueda venir a su vida y su vida pueda ser restaurada. Fíjense de lo que estamos hablando en esta hora. Dios le revela el secreto. ¿Y cuándo se cumplió eso? Daniel 9. Fíjense esto. Esa generación había sido llevada en cautiverio a Babilonia por causa del pecado de esa nación. Pero ahora esa promesa que Dios le reveló a Jeremías y le dijo el momento, fíjense, el momento en que Dios ha de restaurar. Yo pudiera seguir leyendo el versículo 33, pero lo voy a dejar que usted mismo lo lea, para que usted vea lo extraordinario con que Dios va a obrar. Este capítulo es extraordinario, el capítulo 33, pero por causa del tiempo voy a entrar a la otra escritura, el complemento de esto. Dios le reveló a Jeremías que iban a durar 70 años en cautiverio. Dios lo cumplió. Fíjense, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué le muestra Dios a Jeremías? Que Israel iba a estar en cautividad en Babilonia en 70 años. Ahora miren el marco de esto. En 70 años, ya casi que 2 generaciones pasan en un lugar. Fíjense el marco de lo que estamos hablando, de Dios mostrando las cosas que no conocemos, las cosas ocultas que no conocemos. Fíjense esto. Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, fíjense lo que hizo Daniel. Miré atentamente en los libros. ¿Cuáles libros? En la Biblia. El número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Ahora, él consultó la voz de Dios. Daniel consultó la voz de Dios. Y Daniel descubrió algo, que ya el tiempo del cumplimiento de la palabra que Dios había revelado a Jeremías, el cual tenía comunión con Dios. Se da cuenta que el secreto es revelado a aquellos que le temen. El secreto es revelado a aquellos que tienen comunión con Dios. Y Daniel era un hombre que tenía comunión con Dios. Era un profeta que vivía en esa nación, entre los transportados, y que allí en ese lugar él reflejaba a Dios y daba testimonio de Dios. El lugar geográfico no fue un impedimento. Él allí reflejó a Dios. Usted dirá en esta hora, hermano, ¿cuántos meses tenemos que no tenemos un culto? Y yo he escuchado expresiones de hermanos, y puede ser que sea cierto si se aplican en algunos casos ciertas condiciones. Dicen, algunos hermanos pudieran estar débiles. Sí, si no tienen comunión con Dios. El compañerismo es algo que hace falta, pero no va a ser un motivo para que tú te apartes. Si tú tienes comunión con Cristo, tú le hablas a Dios y Él te habla a ti, entonces no hay manera de que tú te puedas apartar. Estos cultos que estamos haciendo es para ayudarte y mantener el compañerismo y darte palabra para ti, para que tú tomes esas promesas. Pero nosotros tenemos promesas de mantenernos firmes. Daniel no tenía acceso a YouTube como tú lo tienes, o acceso a los audios de los cultos como lo puedes tener tú.
Él estaba en una nación que no creía en Dios. Y él allí mostró que sí se puede honrar a Dios siempre y cuando el Espíritu Santo esté en él. Él tenía la unción del Espíritu Santo y por eso Dios estaba con él y él obedecía a Dios y él manifestaba a Dios en ese lugar. Y tú que me escuchas, si tú no tienes comunión con Dios, entonces el espíritu del mundo, porque el mundo tiene un espíritu, te va a rodear, te va a llegar. Y si tú no vigilas, ese espíritu va a influenciar tu vida. Por eso es tan importante que el Espíritu de Dios esté en tu corazón, para que pueda contrarrestar el espíritu del mundo, porque cada nación tiene un espíritu, cada lugar tiene un espíritu, porque estamos peleando en un mundo espiritual, y eso Daniel estaba a punto de descubrirlo. Daniel estaba a punto de descubrirlo, que la guerra era espiritual, porque Daniel vio la promesa en Jeremías, un hombre que tenía comunión con Dios, y vio que Dios le había revelado, o sea, Dios le había hablado que eran 70 años. Y él dijo, pero algo debió, escuche bien, algo debió haber visto Daniel en los israelitas que lo llevó a una inconformidad. Lo más probable, yo lo he compartido con algunos hermanos y lo compartiré con ustedes en esta tarde, porque eso, cuando uno medita las cosas de la Biblia, eso lleva al hombre a entender el marco de las cosas que suceden, porque Dios va mostrando y va revelando. Jeremías debió haber visto a Israel muy conformado en Babilonia. Ya era el tiempo del cumplimiento, pero los vio muy tranquilos. Vio a Israel muy tranquilo, vio a Israel conformado, a lo mejor ya habían nacido ya israelitas en el territorio de Babilonia y a lo mejor ellos decían, bueno, a mí mi papá como que nació en Israel, pero yo soy de Babilonia y yo me siento un babilonio y yo me identifico con el presidente de Babilonia y yo me sé todas las leyes de Babilonia, es más, monté un negocio y me voy a casar con una de Babilonia. Yo he hecho mi vida en Babilonia. Yo no voy a ir a una nación que yo no conozco. Fíjense, estamos hablando de la generación que fue transportada, debieron a 70 años, debieron haber quedado muy pocos. Ahora, esa era la realidad que enfrentó Daniel. Lo que considero él debió haber visto más difícil, que Israel no quería regresar. Estaban conformados. Ahora, eso llevó a Daniel a consultar, como le pasó a Jeremías. Jeremías clamó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué va a pasar? Daniel, dice la Escritura, en el versículo 3, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, comunión, y ruego en ayuno y cilicio y ceniza. Él estaba decidido a hablar con Dios. Él quería que Dios le hablara. Porque Daniel, si usted lee el libro de Daniel, usted ve que el profeta Daniel era un hombre que tenía comunión con Dios. Él le hablaba a Dios y Dios le hablaba a él. Yo le digo, cada tema pudiera uno durar tiempo y tal vez en la medida en que el Señor vaya mostrando se irá dando y que el Espíritu Santo vaya revelando por medio de los instrumentos que hablan aquí en este lugar. Pero Daniel se dispuso a tener comunión con Dios porque él quería saber cómo era que Israel iba a regresar. Porque no se trataba de hacer una rebelión militar. Él no sabía cómo. No sabía si era que tenía que agarrar una espada o orar. Pero él, para llegar a eso, debió haberse sentido impotente. ¿Cómo hago? Señor, muéstrame, porque yo no entiendo. Estoy viendo al pueblo muy conformado. Estoy viendo que el pueblo está mirando más las cosas del mundo y no las cosas de Dios.
¿Cómo va a suceder? Yo le digo, como les dije ahora, esos son ciclos que se repiten. Y yo no dudo que en este tiempo hayan habido hombres y mujeres en comunión que se hayan hecho la misma pregunta. Porque les voy a decir algo, y tal vez usted que me escucha de cualquier otro país, usted pudiera decir, no estoy de acuerdo con eso. Pero Dios se lo dijo al profeta, Dios se lo dijo al hermano Branham. La novia en el tiempo final iba a perder el paso. ¿Y qué es perder el paso? No ir a la par con Dios, no ir en comunión con Dios. El pueblo por un lado y Dios por otro. Usted pudiera decir, hermano, yo voy a todos los cultos, yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, yo creo este mensaje. Amén. Gracias al Señor porque usted cree el mensaje. Pero usted tiene comunión con Dios. Usted va a la par de lo que Dios está revelando en este tiempo. O insiste en seguir una visión fría y formal, conformista. Usted va tras los entretenimientos en el mundo y en las mismas iglesias. Entretenimientos para apartar la mirada del clamor y la demanda de Dios en este tiempo final. Yo no dudo que en este tiempo Dios ha levantado sus Daniel y sus Danielas, quienes están clamando al ver la condición fría y formal de la iglesia, del mensaje. Sí, del mensaje. Porque ha perdido el paso. Y es necesario que la novia en este tiempo retome el paso. Hemos permitido que el enemigo se meta para traer confusión, para traer divisiones, para traer enemistades. Solamente puedo yo decir y testificar, hay iglesias de este mensaje que no quieren nada con nosotros. Es duro decirlo, pero es porque el diablo se ha metido y el compañerismo ha sido roto. El diablo se tomó la falta de comunión del pueblo del Señor y aprovechó eso para dispersar a las ovejas. Pero Dios no quiere que su pueblo esté dispersado. Por eso en este tiempo Dios va a unir a su pueblo. Quiera o no quiera usted, quien me escucha en esta noche, y que usted es de los que resisten lo que Dios está haciendo. De todas maneras, Dios lo va a hacer. Dios va a unir a su pueblo. Y espero que usted no se halle resistiendo a Dios. Porque lo que Dios va a hacer, Él lo va a hacer. Con o sin usted. Entienda eso. Porque los ojos están puestos es sobre su pueblo. No por el que no quiere nada con Dios. No por el que no es sus hijos. No por el que no es su esposa. La mirada de Dios es con su pueblo. Sus ojos solamente están puestos en su pueblo. Y por su pueblo Dios va a mover cielo y tierra. Va a permitir circunstancias. Va a permitir diferentes cosas para que el pueblo despierte. Te dirán, para irnos, despertar primero y aparejar, arreglar, a confesar. Vemos la continuidad del plan de Dios cuando Dios despierta los dones espirituales en la iglesia para sacar el pecado oculto que estaba, para que Dios pueda tener mayor libertad, para que Dios pueda su voz ser escuchada más todavía de lo que ya de por sí se había escuchado. La palabra haciendo carne en el hombre y la mujer, haciendo un fruto en el hombre y la mujer, uniéndose. Porque si usted está la palabra debe tener un fruto. Estas señales seguirán a los que creen. Ahora, Daniel vio la condición fría y formal de su pueblo, Israel, y a él le dolió. Y Daniel quiso preguntarle a Dios porque él podía hacerlo, porque él había construido en las circunstancias más difíciles, pero la construyó.
Él era un hombre que tenía una comunicación con Dios. Y mire, el tipo de oración, recuerden, comunión, que Daniel tenía con el Señor. Escuche bien esto. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Él no ocultó el pecado de su pueblo. Él no dijo: Israel es el pueblo elegido de Dios, tiene la palabra. No, él fue sincero. Él no podía ocultar que Israel había perdido el paso y que Israel estaba en tierra ajena por su desobediencia. Y nosotros también caminamos en una atmósfera de tierra ajena, comportándonos como el mundo. Pero se dan cuenta que la oración de Daniel era una oración con discernimiento. Él no hizo una oración religiosa, no. Él hizo una oración con discernimiento espiritual. Hemos pecado, se incluyó. Hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Dios envió un profeta para este tiempo final, pero cuando nosotros fomentamos las discordias y las divisiones en medio del pueblo, deshonramos al profeta que Dios nos envió, a ese siervo humilde, William Marion Branham. Deshonramos su testimonio cuando no reflejamos el poder de Dios. Él nos enseñó cómo hacerlo. Deshonramos sus palabras cuando Él dijo: ámense los unos a los otros. Aquí está esta palabra atrás como un recordatorio. Amaos los unos a los otros. Él clamó cuando Él vio esa visión y dijo: no pierdan el paso. Cuando nosotros hacemos lo contrario a eso, deshonramos a ese profeta. Y esta palabra se llega a cumplir en nuestras vidas. No obedecimos a tus siervos los profetas, los deshonramos. Cuando usted no obedece la palabra y el mensaje de la hora, usted deshonra al profeta y al que envió al profeta. Qué tremendo. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel y a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Fíjense, aquí está dando una clave que lo entenderemos un poquito más adelante. No solamente estaban en Babilonia, habían sido regados por todas partes. ¿Cuántos hijos de Dios están en condiciones hoy en día? Pero esos hijos tienen que regresar a su lugar en la palabra. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no hemos obedecido a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales puso él delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Alimento almacenado. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén.
según está escrito en la ley de Moisés, todo a este mal vino sobre nosotros, y no hemos, fíjense esto, y no hemos rogado a la faz de nuestro Dios. Lo voy a leer de nuevo. Según está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Ya Dios lo había hablado. ¿Y cuál era la actitud? ¿Qué era lo que el pueblo debía hacer? Y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y, escuchen, entender tu verdad. ¿Se dan cuenta que Israel no entendió porque no tenía comunión? Pensó que era algo peregrino, que era algo que, bueno, como dicen algunos, me tocaba. Está equivocado. Cuando Dios permite algo es con un propósito. Y el propósito debemos entenderlo. Y para entenderlo debemos tener comunión. Si Israel hubiera orado, rogado a la faz de Jehová, hubieran sido perdonados y hubieran entendido tu verdad, la verdad. La hubieran entendido. Y estamos a tiempo de hacerlo. Usted que me escucha, tenemos todavía la puerta abierta para rogar a la faz de nuestro Dios y construir esa vida de comunión con Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone y para que podamos entender revelación. Dios hablándole al hombre. ¿Se da cuenta que el concepto de comunión está en toda la Biblia? Veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos a su voz. No le atribuya injusticia a Dios. Él es justo. Cuando Él hace algo, lo hace porque exactamente es lo correcto. Nunca le atribuya injusticia a Dios. Él, cuando obra exactamente conforme a su justicia y conforme a su palabra. Dele gloria a Dios, como hizo Daniel, que reconoció el pecado de su pueblo, se paró en la brecha e intercedió por Israel. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, versículo 15 de capítulo 9 de Daniel, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre, cual en este día hemos pecado impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, apártase ahora tu ira, le está pidiendo a Dios, y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Ahora, versículo 20. Fíjense, podríamos seguir leyendo, pero todo este capítulo habla de una comunión que Daniel tenía con Jehová. Ahora, esa es la primera parte de la comunión, oración, el hombre hablando con Dios. Ahora viene la segunda parte de la comunión, Dios hablándole al hombre. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, e hízome entender, y habló conmigo revelación. ¿Se dan cuenta? Y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tu ruego salió la palabra. ¿Se dan cuenta? Que Dios tiene un tiempo. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela. Dios hablando al hombre, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra
y entiende la visión. Y Dios le revela las 70 semanas de Daniel. Qué tremenda palabra le habló el Señor. No solamente le dijo que Israel iba a regresar, sino que no solamente le dijo, como le reveló a Jeremías, cosas dificultosas que tú no sabes. No solamente te voy a decir cuándo va a regresar, te voy a decir cuánto tiempo le queda a Israel en esta tierra. Qué tremendo. ¿Cuánto tiempo como nación? Qué tremenda revelación. Le mostró la revelación en símbolos. 70 semanas están determinadas a tu pueblo. Ahora, ¿se dan cuenta que cuando un hombre clama a Dios y tiene comunión con Dios y es sincero, Dios le responde? Y quisiera terminar con este capítulo, porque este capítulo o esta parte es muy significativa. Fíjense, basado en eso, Daniel tuvo una experiencia con Dios. Cuando él estaba orando, en el tercer año, este es el capítulo 10, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar. La palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él, empero, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Se dio cuenta que Dios quería y le estaba revelando su plan futuro. Pero él sabía que era para tiempo. Pero Daniel quería tener más respuestas de parte del Señor. Y dice la Escritura, en aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. Ahora, ¿por qué se contristó Daniel? La condición del pueblo. Yo me imagino que vendría con esa revelación a compartir esa revelación con Israel, y a lo mejor encontró frialdad e indiferencia, como uno ve hoy en día cuando comparte la obra que el Señor está haciendo en medio del pueblo. No, eso es fanatismo, hermano, eso es pasado. Daniel sí comprendió, Daniel sí entendió, pero la Escritura dice que él se contristó, porque el clamor de Daniel era por Israel. Y yo me imagino que vino con esta revelación, lo que Dios había mostrado. Y a lo mejor vio la apatía del pueblo de Israel, que no querían aceptar la revelación de Dios, no querían despertar a lo que ellos eran, israelitas. Y que su lugar era estar en Israel. Su lugar era allá, no en Babilonia, y no en los lugares donde estaban esparcidos. Ahora, esa condición llevó a Daniel a una oración más profunda. Se contristó por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí pan delicado, ni entró carne ni vino en mi boca, ni me unté con ungüento hasta que se cumplieran 3 semanas de días. Se encerró a hablar con Dios. Se encerró. Así estaría la condición de desesperación de Daniel, que él quería clamar a Dios. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alzando mis ojos miré, 21 días orando. Y a los 21 días vino la respuesta. Fe perfecta. Y he aquí un varón vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de metal resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Habían otros orando, pero a lo mejor se estaban durmiendo.
sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron y escondiéronse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó en mí esfuerzo. Antes mi fuerza se me trocó en desmayo sin retener vigor alguno. Empero oí la voz de sus palabras. ¿Qué expresión? La palabra tiene una voz. Escuchó la revelación del espíritu de la palabra. Escuchen. Y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y díjome: Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, yo estaba temblando. Y díjome: Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender, ¿se dan cuenta? Comunión. Desde el primer día. Y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¡Qué perfecto es Dios! Cuando una oración se hace conforme a su voluntad, dice la Escritura, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, porque sabemos que lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Y esto el ángel se lo está diciendo a Daniel. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo soy venido. Ahora, le muestra algo que es muy bueno que usted entienda en esta hora. Mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y yo quedé allí con los reyes de Persia. Soy pues venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Ahora voy a brincar al versículo 20 para probar un punto aquí. Y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Le dijo el ángel. Porque luego tengo de volver para pelear con el príncipe de los persas, y saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. Imagínense, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. ¿Qué clase de batalla era esta, hermano? ¿Por qué esos principados de esas naciones estaban resistiendo la oración de Daniel? Fíjense esto. Eran los países donde estaba disperso Israel. Y cómo esos príncipes o esos principados, el de Persia y el de Grecia, pudieran resistir la oración de Daniel. Aquí. La batalla era en las mentes de los israelitas. ¿Por qué? Porque era una guerra espiritual. El clamor de Daniel era para que Israel volviera a su tierra, pero esos príncipes los influenciaban para que se quedaran en Persia y en Grecia. ¿Se dan cuenta la guerra espiritual? La guerra, por un lado, los de Persia y Grecia les decían, esos espíritus, esos principados, no, eso es evangélico, eso es ser un tonto, disfruta la vida, vive la vida, no te preocupes, esos, los hermanos, ellos no saben lo que es vivir la vida, aquí puedes hacer lo que tú quieras, en este país tienes derecho, tú tienes derecho a fumar, tienes derecho a las damas, a usar pantalones, tú tienes derecho, en este país tú tienes derecho a eso, tú tienes el derecho a abortar si tú quieres. Tienes el derecho a vivir con 2 hombres si tú quieres. El príncipe de esa nación. En Israel
¿qué vas a hacer tú en Israel? Si tú haces eso, te caen a pedradas. Aquí vives bien, estás en las leyes de Grecia, en las leyes de Persia. Aquí vas a ser feliz. Ahora, eso era lo que hacía con ese pueblo. Pero ese pueblo tenía un llamamiento para regresar a su tierra. Y Gabriel y Miguel por el otro lado. Gabriel trayendo la profecía. Hay una profecía que tiene que cumplirse. Y Miguel, que es el príncipe de Israel, tu lugar es Israel. Israel no va a ser bendecido si no está fuera de si no está en su tierra. Aquí no vas a ser bendecido, vas a ser bendecidos allá. Y yo me imagino la guerra, Miguel y Gabriel trayendo escrituras en las mentes y en los corazones de los israelitas. Y los príncipes de Persia y de Grecia por el otro lado, alando al pueblo para que se quedaran. Hermano, esa sí era una guerra espiritual. ¿Y quién provocó esa guerra? Daniel. Fue Daniel quien desató la guerra. Hermano, Daniel, alguien tenía que clamar. Y Daniel lo hizo. Daniel declaró la guerra. Dios necesita, dice el hermano Branham, a uno. Este tiempo y el mundo ha dado a muchos, así llamados cristianos, para que se comporten como el mundo, para que hagan las cosas del mundo. Muchos se han apartado, muchos han traído al mundo a las iglesias. Muchas iglesias, aún del mensaje, se han conformado, se han vuelto formales, han llevado entretenimientos. Ya no hay ese clamor genuino, esa preocupación por obedecer la palabra. Ya no la hay. Ya no le importa. Cada día, yo se lo dije a algunos hermanos, unos ministros una vez, mientras más pase el tiempo, y si el pueblo no tiene comunión, vamos a ir bajando y bajando y bajando y bajando. Tenemos que revertir eso, porque si seguimos conformados y no teniendo esa comunión con Dios, entonces vamos a ceder y ceder y ceder y ceder. Lo he visto en las iglesias aún del mensaje, cómo han cedido, cómo han bajado las cercas. Hace 30, 40 años había un celo por la palabra, por tener comunión. Ese celo está en muy pocos. Pero alguien tiene que desatar la guerra, y ya la guerra se desató, déjenme decirle. Ya hay hombres y mujeres clamando. Ya la guerra comenzó. Ya está Gabriel, porque Miguel está con Israel. Ojo. Miguel es el príncipe de Israel. El ministerio de Miguel es Israel. Ahora, ¿quién es el que está peleando aquí con nosotros? El arcángel de los gentiles, Gabriel, trayendo las escrituras. Aparéjate, arréglate. Ya el rapto está cercano. Y por los príncipes de las naciones, no, vive la vida como un venezolano, como un norteamericano, como un europeo. Aquí vives bien. No tienes por qué. Si tú quieres, únete a la iglesia y hasta ahí. No tienes por qué ser tan fanático. Tú eres un predestinado. No, estás escuchando al príncipe de esa nación para que te conformes y no ocupes tu lugar. Se dan cuenta de la importancia de la comunión. La comunión hizo que Daniel entendiera el plan de Dios. Ahí donde él se dio cuenta que la guerra no era de los reyes de Media o de los reyes de Persia o los de Grecia o los de Babilonia, sino que era espiritual. Había una guerra espiritual y en ese nivel tenía que ir, como dicen, la mira de Daniel hacia una guerra espiritual para que el Espíritu Santo tomara el control y el Espíritu Santo influyera en el pueblo para que
pudiera bajar un avivamiento en medio, avivar esa palabra que estaba allí sembrada en los corazones por la palabra, por el Espíritu, para que Israel ocupara su lugar. Y así como Israel ocupó su lugar, no todos, pero los que humillaron su corazón, los predestinados, porque allí sí se cumplió la palabra predestinada. No todo Israel respondió, pero Israel, los predestinados volvieron a su tierra. ¿Te consideras tú un predestinado? ¿O te vas a conformar con el mundo? ¿O te vas a conformar con las cosas del mundo? ¿Estarás dispuesto a ser un Daniel de este tiempo final? ¿Estarás dispuesto a clamar y a pedirle al Señor, ayúdame, Señor? Yo quiero pelear esta batalla espiritual, pero quiero ser un vencedor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a cumplir tu palabra. Señor, perdóname. Yo no quiero perder el paso. Yo quiero andar a la luz de tu rostro. Quiero tener comunión contigo. Voy a hacer una oración por ti. Bondadoso Padre Celestial, Señor, ciertamente es tan tremendo el tiempo que estamos viviendo. Ya las señales delante de nosotros no las podemos negar ni ocultar. Es el tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender que es tu Espíritu lidiando con tu pueblo, para que en esta guerra espiritual nos alineemos en el bando correcto, en el bando del Espíritu Santo, que quiere alinearnos, que quiere aparejarnos, que quiere que nosotros estemos listos y preparados para las grandes bendiciones que ya comenzaste a derramar y que seguirás derramando en medio de tu pueblo. Ayuda a los oyentes en esta hora, a mis hermanos, a los oyentes que no conocen, que entren por la puerta del arrepentimiento y que podamos reconocer, como hizo Daniel, nuestros pecados y nuestras fallas, para que tú te allegues, como le dijiste tú a Jeremías, yo los perdonaré y los curaré y los vendaré. Señor, aquí estamos, Señor. Perdona el pecado de tu pueblo. Perdona a tus siervos, los ministros, que muchos de ellos resisten tu voz. Perdona, Señor, a aquellos hermanos y hermanas que no han entendido. Tú sabrás cómo lidiar con ellos, porque ellos forman parte de este propósito, porque son tus hijos. Señor, quita el velo de pecado, de incredulidad que hay en ellos y que ellos puedan ver tu plan y propósito. Aquellos que no te conocen, Señor, que arrepientan sus vidas, se arrepientan de sus pecados y que te acepten, Señor, y que entren rápidamente al arca que es Jesucristo, y tú los perdonarás y tú los limpiarás y que tú le darás tu nombre, como un esposo cuando se casa le da su apellido a su esposa. Así tú nos das el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo a nuestras vidas, y ellos recibirán la vida de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo. Sabemos que tú lo estás haciendo ya, tú estás obrando. Purifica a tu pueblo, que podamos todos, me incluyo yo de primero, Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, a hacer lo correcto siempre, a ser valiente para hacer las cosas que tengo que hacer en mi vida y en todo lo que yo tengo que hacer, Señor. Y ayuda a tu pueblo, Señor. Todos juntos estamos delante de tu presencia. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a vencer en el nombre del Señor Jesucristo. Ayuda a tu siervo, nuestro hermano Osvaldo, que valientemente se ha parado por esta palabra, aún en contra de las opiniones y de las posiciones de muchos que creen o dicen creer esta palabra. Ayúdale y fortalécelo con tu Santo Espíritu, y a todos estos hermanos que ayudan en la predicación, úngelos con tu Santo Espíritu, y que no sean ellos, sino que sea tu palabra, tu Espíritu hablando a todo aquel que escucha de tu voz, Señor. Te damos la gloria y la honra. Ponemos una vez más todo en tus manos para que tu nombre sea glorificado. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6, todos los días a las 6 de la tarde y los domingos a las 9:30, mientras estamos en esta etapa de alineación espiritual. Estamos en una guerra espiritual. ¿En cuál de los dos bandos se va a alinear usted? ¿Se va a alinear con el espíritu del mundo
que quiere alarlo para el mundo y que se conforme con ser un simple religioso? ¿O usted le va a hacer caso al Espíritu Santo, a Gabriel, quien lo está llevando a la palabra de la edad, del momento en que estamos viviendo? ¿Con cuál de las dos voces se va a alinear usted? La decisión la toma usted. Por eso está invitado a que profundice esa vida de oración. Tenga comunión con Dios. Juntos, dice la palabra, dice el hermano Branham bajo inspiración, habrá una novia y juntos llegaremos por la gracia del Señor. ¿Usted se considera parte de esa novia? Yo me considero parte de esa novia. Espero que esa sea su confesión y actuemos en base a eso. Y Dios honrará la confesión sincera de un pueblo que quiere hacer su voluntad en este tiempo final. Que el Señor les bendiga. Amén. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.